Esto es Paranormal News, donde el misterio no duerme. Una poderosa hechicera y una de las leyendas más famosas de nuestra ciudad que hasta hoy se mantiene viva a través de sus discípulos, aprendices que se encuentran en algunas zonas de nuestro pueblo. Era una mujer con poderes sobrenaturales que acudía al cerro para recolectar los insumos que serviría a sus brebajes mágicos para algún embrujo a partir de vegetales, animales, polvo de piedras o alguna energía que facilitaban de alguna manera la conexión con los dioses, espíritus, con estrellas y sus poderes. Este es el origen donde ella vivía y atendía los requerimientos de la población. Aquí se hallan los 4 elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Eran elementos que ella siempre utilizaba para dar atención a las necesidades de las personas que lo visitaban. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Paranormal News Podcast. Estamos en el capítulo número 10. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre historias de brujas, la brujería. Y vamos a estar ampliando no solamente en nuestro país, vamos a tocar también del mundo. ¿Cómo comenzó? En la época de mediados de años, ¿verdad? De los años 16, 17. Vamos a estar hablando también de eso. Todo lo que aconteció también de las casas de brujas. Y cosas también que sucede en el país también en la actualidad. Vamos a estar hablando también de uno de los casos que sonó mucho sobre la muerte de una indígena que le quemaron viva, ¿verdad? Eso también está también en una comunidad ambigua. Vamos a estar tocando también eso en el día de hoy, aquí en Paranormal News Podcast. Ya le damos la bienvenida también a Alfredo Sanabria. ¿Cómo estamos, Alfredo? Bien, Francisco, saludos para vos, para toda la audiencia que siempre nos acompañan aquí en Podcast Paranormal. Programa número 10. 10 ya. Antes de acabar el año. Saludos a la gente que siempre nos escuchan en distintas partes del país: México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ecuador, muchos otros países también, parte de Europa, España también. Saludos muy especial. Siempre recibimos sus likes, sus me gustas, como le dice, y nos acompañan. Así que a todos ellos un saludo muy especial. Y sí, teníamos la introducción que estábamos dando era de una bruja muy especial acá en Paraguay. Y hablamos específicamente de Paraguay porque en Paraguay no tenemos mucha historia de brujas. Son poquísimas. O sea, me imagino que sí, algunas que otras personas ya de edad conocen historias de brujas, habrán vivido algo, ¿verdad? Se le considera bruja también a toda persona, ¿verdad?, que hace cualquier tipo de hechicería, brujería, ¿verdad?, maleficio contra cualquiera, que eso existe hasta ahora. Pero estamos hablando de Micaela Yajari, una bruja de la ciudad de Yaguarón. Se le conocía como médica, pero también manejaba muchos elementos para hacer brujería. Bien, vamos a adentrarnos en esta historia primero de Micaela Yajari, ¿verdad?, que es la figura icónica del siglo XIX y XX, considerada una médica naturalista y hechicera. Se le atribuyen poderes sobrenaturales como cabeza voladora, curaciones, maleficios. Su leyenda persiste en el castillo de Yaguarón, ¿verdad?, en la zona de Saguazú, donde se dice que su espíritu aún vaga. Ventura Wari,
médico brujo de Saguazú también, maestro de Yajarí, también envuelto en leyendas de magia natural. Vamos a contar también una de las epidemias que sucedió en Caazapá, esto fue en Torrescue. Años recientes, más de 30 mujeres sufrieron síntomas físicos y psicológicos, como alucinaciones, embarazos, fantasmas, acusándose mutuamente de brujería y pagando a curanderos. El caso requirió intervención psiquiátrica y se convirtió también en libro. Así mismo es, y Micaela Yajarí era una de las brujas más conocidas de Yaguarón, y su historia es muy densa, muy fuerte, porque inclusive cuando ella falleció, cuando ya murió, cuando los vecinos que vivían alrededor de ella transportaban su féretro, su ataúd, pesaba mucho. Cada vez pesaba más. No podían, parecía que cada vez que estaba llegando al cementerio, o sea, antes de llegar al cementerio, iba pesando más pesado y era imposible llevar. Inclusive creo que alzaron el famoso, la carreta con bueyes, tratando de llevar, porque tipo parecía que no quería llegar a la iglesia o al cementerio y empezaba a tener cada vez más peso. Y este es uno de los casos más sonados en nuestro país. Estamos hablando de la bruja de Yaguarón, ¿verdad? Si vamos a hablar de los casos de lo que pasó antes, ¿verdad? En épocas antiguas, ¿verdad? Vamos a hablarlo de la época de la Inquisición, donde también hubo personas que le alegaron que eran brujas, ¿verdad? Por esa razón se le quemaba viva, ¿verdad? En esos tiempos, ¿verdad? De la Inquisición, de la época cristiana, ¿verdad? Pero también en los siglos XVI, XVII, XVIII también, se caracterizaron entre las otras cosas por la instalación en Europa de una verdadera fiebre y la intolerancia de terror. Este periodo cerca de 200.000 personas fueron procesadas, ¿verdad? Y gran parte de ellas ejecutadas bajo la acusación de prácticas de brujería y pactos con el diablo. En los sumarios también se apelaba a pruebas sin el menor asidero, ¿verdad? Se pedía a las mujeres acusadas que lloraran, ya que no poder hacerlo quedaba demostrado que eran brujas. Ese era uno de los primeros casos, ¿verdad? Primeros casos de esto, ¿verdad? Pero también dice pagar por el martirio y la muerte. Un documento increíble en 1757, el arzobispo de Colonia reglamentó puntillosamente el precio de que los acusados o sus familiares debían pagar por cada uno de los sufrimientos que le eran infligidos, ¿verdad? Se trataba de poner orden en un aspecto administrativo esencial de la casa de brujas y también evitar así posibles focos de corrupción o de fijación sobre precios. Tenía todo precio, ¿eh? La lista de precios en 2 monedas de uso común en la época y no tiene desperdicio, ¿eh? ¿Qué casos? Estos son algunos de los casos. Hay diferentes. Hay 2 monedas habían en su tiempo, bueno, el rey Charles y también el Albus. Y tenían diferentes precios, ¿verdad? Por ejemplo, la decapitación y la quema, ¿verdad? Todo incluido. Por ejemplo, en el rey Hatcher, ¿verdad? Tenía 5 monedas, ¿verdad? 5 monedas. Pero en el Albus tenía 26. Era más grande, ¿verdad? Pero el que más tenía valor era el Albus, por colocar el cuerpo de la bruja y atarlo a la rueda. En esa época era muy vidrioso, como se dice, porque si un cierto grupo de personas le tildaba a alguien de bruja, a una persona específicamente, a una mujer, era quemada viva en famoso ahí en la plaza, o buscaban un cierto tipo de sacrificio para esa mujer, ¿verdad? Donde muchas veces sí morían mujeres inocentes,
mujeres inocentes. Como se dice, justamente estoy leyendo algunos comentarios de unas personas que están diciendo que sí, hay brujas buenas y hay brujas malas. ¿A qué se refiere con esto cuando te están diciendo de brujas buenas y brujas malas? Acá en Paraguay le conocemos como médica. La famosa médica que prepara brebajes de plantas y te sana. A vos, Francisco, que tenés una dolencia ya de antaños, que te fuiste al hospital, nunca te curaste, nunca sanaste. Entonces te vas junto a una médica que raramente te preparó un brebaje, algo, y te recuperaste. Zafaste de eso. El médico ñaná. El famoso, sí, acá en Paraguay, médico ñaná o médica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Zafaste de esa enfermedad, de esa dolencia. A eso se lo conoce como curandero. Las famosas, vamos a decirle brujas buenas, de magia blanca, como se conoce, ¿verdad? También tenés las brujas malvadas de magia negra, que eso existen hasta ahora. Conocemos muchos, vos conocés, yo conozco de señoras que con tal de que verte que a vos te vaya mal, es capaz de hacerte cualquier cosa. De prepararte cualquier brebaje o famoso tirarte tierra de cementerio en tu casa para que todo te salga mal. Existen ciertos tipos de brujas y no siempre las brujas son como te cuentan en los cuentos donde está volando sobre una escoba. Ahora se modernizaron. Sí, no, es así. Realmente está bien. En épocas anteriores seguramente alguno que otro habrá visto volar a alguna persona y dijo que era una bruja. Puede ser. Yo nunca vi, yo nunca corroboré. Acá en Paraguay sí llegué a hablar con ciertas personas que decían que en los cerros veían fuegos, moverse fuegos al aire así. Y te decían que eran brujas, como bolas de fuego. Y que eran brujas que estaban recorriendo a la noche por lugares boscosos, por los cerros, por poblados donde hay están por lugares muy alejados de la ciudad. Y este es el mismo caso que de Micaela Yajarí, ¿verdad? La bruja de Yaguarón, que fue muy polémica porque ella era de ambos, ¿entendés? Ella era buena y también tenía su lado oscuro cuando algo no le gustaba. Ahí cambiaba. Si algo no le gustaba o si algo no le gustaba de vos, ella te hacía un maleficio. Y había personas que iban junto a ella para sanarse. Para sanarse de sus dolencias. Y todo lo que utilizaban eran plantas medicinales. Y los 4 elementos que se necesita aquí en la tierra, ¿verdad? Que son fuego, agua, tierra y aire. Y muchas personas tienen sus historias, que inclusive llegué a ver uno de Carlos Antonio López. Dice que a Carlos Antonio López, que era uno de nuestros presidentes, creo, que fue llevado frente a Micaela Yajarí. Bueno, esto también, pasando también de otra cuestión, ¿verdad? Vamos a tocar también al hechicero de Dios. Esto también se le llamó a Fray Luis de Bolaños, un fraile franciscano español del siglo XVI, que fue fundamental en la evangelización de los guaraníes, destacando también en la evangelización, también su dominio del guaraní, la creación de las primeras reducciones y por escribir su primer catecismo guaraní, dejando una profunda huella cultural y religiosa, ¿verdad? Pero ¿quién fue, verdad? El apodo conocido como el hechicero de Dios, debido a su increíble capacidad para comunicarse y conectar con los guaraníes, superando las barreras culturales y lingüísticas, ¿verdad? Bueno, esto en ese caso, por eso nomás se le llamó el hechicero de Dios, ¿verdad? Pero si vamos a tocar, ¿verdad? Siempre hay muchas religiones, ¿verdad? Pero no solamente eso, ¿verdad? Sino muchas prácticas también hay, ¿verdad? Por ejemplo, está el vudú, están otras cuestiones, por ejemplo, el tarot también, ¿verdad? Que esos son algunas adivinaciones, clarividencia y todas esas cuestiones que son en algunos casos
Si vamos a hablar sobre los dones espirituales, sería, algunos tienen los dones, ¿verdad? De poder ver lo que va a pasar y demás. Eso puede ser también más conocido como adivinación, ¿verdad? Entonces ahí ya viene ya en la época de la Inquisición y demás. Si vos tenías una imagen de esa forma o si vos predecías lo que iba a pasar, ahí ya te decían, no, voy a sos brujo. Vos sos brujo o bruja, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? Entonces, está también la historia de los Warren, que la mujer era una vidente, que tocaba algo y podía ver lo que pasó o lo que ocurrió, o que era, si era, podría ser considerada una bruja también. Una bruja. Pero no es así, esos son dones especiales que tienen ciertas personas. Yo llegué a conocer a una persona que no vivía lejos de tu casa, Francis, justamente. Yo no sé si le vas a conocer ya. Yo no sé. Vamos a conocer, vamos a conocer. Pero ¿qué pasa? Por ahí se me viene en la mente, ¿verdad? Esta señora, no voy a dar nombres porque no es correcto. Vamos a escuchar. Pero es una señora de iglesia. Y ella tenía el don de saber qué te estaba pasando. O si le pasó algo a algún familiar tuyo. Te cuento una historia justamente que esto le pasó a mi mamá. Era su amiga, es su amiga. No sé, la verdad ya no sé si esta persona sigue viva. No quiero, es por eso que no quiero dar nombres ni nada. Pero era una señora que trabajaba mucho en la iglesia. Era una señora de iglesia. Y una vez ella estaba en la iglesia y mi madre va justamente junto a ella para trabajar con ella en la iglesia por algunas razones. ¿Qué pasa? Le mira a mi mamá y le dice: tu hermana está internada en el hospital, le dice. Sin que mi mamá no sabía lo que pasaba. Y le dice, ni bien llega y le saluda a mi mamá, a ella. Le dice: tu madre está internada en el hospital, le dice. Y está mal, le dice. Tu hermana, le dice. Por su hermana se refiere, que estaba en el hospital. Y son cosas que realmente a uno le sorprende, ¿verdad? ¿Cómo sabe, verdad? ¿Cómo tiene ese don de saber si algún familiar tuyo está en peligro, no está en peligro, o sea, está en peligro o le pasó algo? Y yo veo eso como un don especial. Yo no diría que es una bruja. No. O vamos a decirle que es una bruja, pero una bruja buena, realmente, de las que ayudan. No, esos son los dones, ¿verdad? Esos son también, como que sería, como nosotros diríamos en la ciencia, ¿verdad? Vendría a ser uno de los sentidos más desarrollados del ser humano, sería eso. Porque hay diferentes, pero algunos dicen que son 5 nuestros sentidos, ¿verdad? Pero hay más. Detrás de eso hay más. Sí. Por eso siempre se dice que es un don, ¿verdad? Porque o el famoso tercer ojo. Tercer ojo, ahí también, ¿verdad? Hay que ver. Que nosotros vemos. Hay los que ven, hay los que escuchan. Por ejemplo, algunos que otros ven fantasmas, ¿verdad? Ese es uno de las visiones, ¿verdad? Otros no ven nada, pero escuchan, ¿verdad? Famoso escuchar, ¿verdad? Otros tienen el don de saber qué te va a pasar a vos con solamente tocarte. O saber si vos estás bien o mal, o tenés algo malo en vos. Bueno, eso también, ¿verdad? Y también está la intuición, ¿verdad? De famoso, vos te vas en una parte ya no estás bien por ahí, ¿verdad? Entonces no estás cómodo por algo, o algo va a pasar, entonces saberlo, no tenés buena pinta que va a pasar algo, ¿verdad? Entonces esa es una intuición también, ¿verdad? Y eso son también otras cosas que algunos te van a decir, no, y después sucede y tenía razón, la debo decir al final, ¿verdad? Que iba a pasar eso, pero vos no sabías qué es lo que iba a pasar, había un presentimiento y eso también es uno de los dones, ¿verdad? Que el famoso el que va a pasar, ¿verdad? Pero hay también eso, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos no se especificaba eso, entonces ya directamente ya te metían en la hoguera y ya está, ya, ¿verdad? Te cuento la historia de Antonio Caballero, que nos envió, es un poco larguito, cosas que pasaban también en Paraguay en los años 70. Asunción, años 70. En plena dictadura, las actividades de la gente se limitaban a salir a cenar y volver a casa, máximo a las 1 de la madrugada.
Cualquier persona sorprendida fuera de su casa pasada esa hora era llevada a la comisaría, y las reuniones y festejos debían comunicarse previamente a la comisaría local. Eso era en época de la dictadura, realmente era así. Y acá pone a la 1 de la madrugada, pues para mí que ya era muy tarde, ya mucho antes creo que ya te privaban ya de ciertas cosas, la policía de la comisaría. Este no era el caso de un grupo de mujeres que frecuentaban una casa, todas ellas de 35 años hasta 60. Tenían una particularidad, todas eran, atendé bien, Francis, todas eran la séptima hija mujer y por lo tanto eran brujas. Acá en Paraguay hay una mitología que se dice que el séptimo hijo, si una pareja tiene 7 hijos continuados, el séptimo es Luisón, el famoso hombre lobo, ¿verdad?, en otros países. Si la pareja esta tiene 7 mujeres, la séptima sale siendo bruja. A eso se refiere Antonio Caballero. 5 eran estas mujeres y en el barrio nadie se animaba a denunciar sus reuniones, por temor a ellas, Pero era un secreto a voces que allí se realizaban los actos más impuros de adoración al demonio, en donde los sacrificios de animales estaban a la orden del día. Pero estos sacrificios no eran suficientes. Y como ocurre en estos casos, el demonio le pedía más. Calixta era la superiora del aquelarre, ¿cómo se llama?, a un grupo de brujas. Y su trabajo era el de buscar nuevas integrantes para el grupo. Por lo que desde hace tiempo, escuchó de una nueva séptima hija que en esos días estaba en el Colegio Nacional de Niñas. Calixta trabajaba hace tiempo en dicho colegio como profesora de matemáticas, lo cual le servía perfectamente de coartada para sus segundas intenciones. Con la excusa de darle lecciones particulares, Calixta la lleva a su casa a su joven víctima. Allí ni bien entró, la esperaban las demás brujas, quienes la maniataron casi al instante y empezaron su rito de adoración con las intenciones más negras que se pueda tener: dar el siguiente paso y ofrecer al hijo de las tinieblas una víctima humana, quien además era séptima hija mujer. Lo que ellas no sabían es que su madre también era séptima hija mujer y por tanto ella era mucho más oscura que todas las brujas que la secuestraron. María Magdalena, como se llamaba, en una suerte de burla de su madre, al nombrarla como la protegida de Cristo, era la concubina de Asmodeo, el rey de la lujuria y una de los guardianes del infierno. María Magdalena, atada y amordazada, puso blancos sus ojos y emitió un grito que heló la sangre de todos en el barrio. Con una fuerza sobrehumana rompió las cuerdas que la maniataban y echó al piso las velas que iluminaban la habitación donde estaba. Asustadas, las brujas conjuraron a Satanás para que las proteja, pero pobres de ellas se confiaron en el rey de la mentira, quien les dejó a su suerte solo para divertirse con su destino. Atendé bien lo que pasó. María vomitó sangre sobre las velas encendidas, que inmediatamente empezaron a arder con fuerza, incendiando la habitación. Por fuera, la gente que había escuchado los gritos y veía fuego y humo alertó a la policía. Estos llegaron en la famosa Caperucita Roja, que se le decía, una camioneta que era totalmente roja. Y al no poder hacer nada, llamaron a los bomberos, que apagaron el incendio y luego entraron a la casa. Allí encontraron los cuerpos calcinados de las 5 brujas más una sobreviviente, María Magdalena, la que era alumna de ella en el Colegio Nacional de Niñas, quien sin un solo rasguño estaba acurrucada en una esquina fingiendo el llanto para que la ayuden. Tiempo después, esta historia
llegó al dictador Alfredo Stroessner, quien al ver el nombre de las mujeres fallecidas y el de María Magdalena, se limitó a decir: las muertas no eran mis ahijadas, ellas sí, porque también había la tradición de que la séptima hija o el séptimo hijo tendrían que ser padrinos del presidente de la República. Y entonces, ¿qué hizo el presidente Alfredo Stroessner? Dijo que María Magdalena sí era su ahijada, la única sobreviviente en ese incendio. Déjenla en paz y borren su participación en este hecho. Es una orden. La dictadura va. El demonio y las brujas son una combinación muy peligrosa. Estas le sirven a él, pero él nunca les sirve a ellas. Solo las utiliza. Y como en este caso, un alma más oscura siempre tendrá la preferencia del gran mentiroso y sus principales. Acá ocurre algo muy denso, ¿verdad? Porque estas 5 brujas muy fuertes, ¿verdad? Le trajeron a esta niña del colegio porque ella era la séptima hija. Considerada también una bruja, pero que ella no sabía que tenía un poder muy fuerte. ¿Qué pasa de esta nena? Su mamá también era la séptima hija. Una bruja muy fuerte. Una bruja más fuerte que ellas, que las 5 que estaban ahí. Y cuando la nena nació, la madre le dio un don, un poder muy especial. Y estas brujas no sabían eso. Se fue al lugar. Murieron las 5, pero ella no murió. Pero ella no murió. Tuvo una protección más fuerte. Tuvo una protección del príncipe de las tinieblas, netamente a ella. ¿Es un poder más fuerte de lo divino o lo maligno, verdad? En esa cuestión. Más bien maligno, ¿verdad? Porque estamos hablando de la séptima hija, ¿verdad? De una familia que también es de la séptima otra vez, ¿verdad? Mira un poco, 7-7. 7-7 el tema, ¿verdad? Bueno, pero hablando de otros casos, esto también sucedió en el 2014, ya 11 años atrás, ¿verdad? Pero bueno, indígenas torturan a una supuesta bruja acusada de hacer payé, o sea, brujería. Esto en San Pedro. Una joven indígena de 26 años es mantenida, atada y torturada por un grupo de personas en la parcialidad de la comunidad Ñuruguá del distrito de San Pedro, debido a que es acusada de hacer payé, o más conocida como la magia negra, brujería, contra su prima de 23 años, quien está postrada también en una cama aquejada de dolencias en el cuerpo. La mujer que permanece atada sin recibir alimento ni agua es Sonia González de Martínez, 26 años, presunta responsable de provocar males que aquejan a su prima, Sonia González de 23 años, quien se encuentra en un estado de salud delicado. Para el cacique de la citada comunidad, Ramón González, este tipo de castigo es el que ellos utilizan, según sus propias leyes y creencias, ¿verdad?, para solucionar los casos de payé o brujería, ¿verdad? Según explicó Ramón, la mujer acusada de hacer el mal debe ser atada y torturada hasta que ella decida desenterrar el hechizo o desterrar el hechizo, ¿verdad?, y que la persona afectada se cure, ¿verdad? La supuesta payecera es madre de 6 hijos y el menor tiene 4 meses, ¿verdad? Esta etapa está también en la etapa de lactancia. Debido al castigo, el bebé no puede ser alimentado por su progenitora. Esta situación dividió a la comunidad en 2 grupos, uno que apoyan el castigo y otros que no apoyan, ¿verdad? Por lo que existe el temor, o existía ese temor de que se produzca un enfrentamiento. La policía de la zona comunicó el hecho fiscal, también al fiscal Christian Roy, quien deberá determinar si rescata o no a la joven castigada. ¿Qué caso fue en ese 2014? Ya, 11 años, ¿eh? Y hablando de otros casos, ¿verdad? Otro de los casos también que sucedió fue... Esto también, ¿verdad? En Canindeyú, eso también sucedió, ¿verdad? Algo similar también sucedió en Canindeyú, ¿verdad? Estos actos, aunque condenados por las autoridades, reflejan la tensión entre el derecho consuetudinario, entre los derechos humanos, ¿verdad?,
como el caso de Adolfina Ocampos, dice que este fue en el caso de también acusada de payeo o brujería. Bueno, a veces el control social, dice, a veces las acusaciones de brujería se usan para expulsar a personas o controlar a una comunidad, como un grupo de indígenas expulsados por una supuesta brujería en Caballú Paso, en el Paso del Caballo. Sí, en el interior de Paraguay hay muchos casos de brujería, muchos casos. Ahí es un vivir día a día en tema de brujería, porque hay muchas personas que inclusive encuentran en su casa que le tiraron tierra de cementerio, o encuentran un sapo atado con una cinta roja, o encuentran una gallina negra atada con cinta roja, con alguna maldición para la familia. Eso se vivía mucho anteriormente en el interior, hasta ahora realmente también se vive mucho eso, porque hay gente que quiere quitarte algo, ¿verdad? A tu terreno, tus estancias. Entonces se valen mucho de la brujería. Es así realmente, y eso sigue ocurriendo hasta ahora. El famoso brujería, acá le conocemos como payé también, que sería un maleficio que se le hace a alguna persona, que realmente puede causar efecto en una persona si es que esa persona realmente es muy de corazón débil, de mente débil. Entonces el payé sí te afecta, la magia negra. En cambio hay personas que yo llegué a tener conocidos que le tiraban constantemente le hacían maleficios en su casa, pero no causaba efecto. ¿Por qué no causaba efecto? Porque esta familia, la que manejaba la casa, la madre, era una persona de mucha fe. De mucha fe, que no sé si no creía en esto o tenía más fe en lo divino y no afectaba. Con oración, con una fuerte oración, ella no permitía que ese maleficio entre a la casa. En cambio, hay personas que sí le afectan, porque creen en eso luego exageradamente y son de mente muy débil, de corazón muy débil. Entonces cualquier maleficio, cualquier brujería que se le hace les afecta y le enferma a la persona. Bueno, esto también es uno de los casos que hace poco también, o sea, este año, ¿verdad? 2025, ¿verdad? Niños en situación de extrema vulnerabilidad presentaron un extraño cuadro que ha generado incertidumbre en la comunidad. Algunos lo atribuyen a una posesión, mientras otros hablan de payé. Así que hay diferentes cosas, ¿verdad? Estos son los casos que suelen suceder, ¿verdad? Bueno, esto también en el 2024, el payé, un problema de salud pública y el pedido de represión infantil, dice. Esto fue también un caso, ¿verdad? Pero bueno. Son diferentes casos, dice. Mucho se dijo sobre el payé, llegándose a extremos risibles respecto a su acción y sobre otras cosas, sobre las personas, ¿verdad? Haciéndolo a veces irresistible de un poder absoluto, capaz de hacer variar la ruta de los astros en el firmamento, obligarlos a girar locamente, ¿verdad? Como las cabezas de las pobres víctimas también que se llevan encima de la mala influencia del payé, la droga maléfica, que también indigesta, ¿verdad? Pero sobre estos casos también algunos lo utilizan para cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Pero de que existe, ¿verdad? Eso está en esto, ¿verdad? Que ocurren, ¿verdad? Pero bueno, eso es también lo que hablamos también sobre el payé, la brujería, en los tiempos del antaño también, y en la época actual, ¿verdad? Así que en el día de hoy tocamos este tema, ¿verdad? Sobre brujería, ¿eh? Bien, y nosotros seguimos aquí a través de Paranormal Podcast News o Paranormal News Podcast.
En este episodio número 10, cerrando el año ya, estamos despidiendo este 2025, ya para arrancar el 2026, y en el día de hoy estamos hablando sobre las brujas, sobre lo actual, lo antiguo, todo lo que concierne también a las brujerías y también el caso de las brujas. Una de las más conocidas es como Micaela Yajarí, ¿eh? Sí, esa es una de las brujas de Paraguay, ¿verdad? Pero después tenemos también las distintas famosas payeceras que son consideradas brujas también, ¿verdad? Que justamente estábamos hablando anteriormente de eso, de lo que hacían, ¿verdad? Los maleficios que hacían, el mal que hacían a las personas y también el bien, ¿verdad? Porque hay que ser realista, había muchas que sí realmente ayudaban a las personas, que tenían sus dolencias, que tenían sus dificultades, o no les salía nada en la vida, y estas personas llamadas brujas le ayudaban, ¿verdad? No son las típicas brujas que uno piensa, ¿verdad? Que está volando sobre una escoba, ¿verdad? Pero eran consideradas brujas. Y también se habla sobre la persecución de las brujas, ¿verdad? Y dicen justamente, no solo fue la Iglesia Católica, también los protestantes que hacían anteriormente la persecución de brujas, las quemas de brujas, las matanzas de brujas. Y justamente acá Jenny nos cuenta, yo no sé si está bien lo que el nombre, ¿verdad? Pero dice, la Iglesia, con la dirección del sacerdote de apellido Torquemada, no sé si está bien eso escrito, bueno, fueron los que asesinaron más de 30.000 mujeres para robarles sus pertenencias. No solamente fue la Iglesia Católica, ¿verdad? Fueron las distintas iglesias que y mataban las brujas, o sea, a las personas que le hacían llamar brujas para robarles sus pertenencias, porque sabían que tenían mucho oro o porque tenían una buena fuente de dinero. Entonces hacían eso y ellos se quedaban con todo lo que tenían en la casa. Eso pasaba en la Santa Inquisición, dice. Se mataba mucha gente permitido por la iglesia. Esto nos dice Carlos Solís también, dice. Y todo con la bendición del Papa de aquellos tiempos, dice. Y sí, es muy cierto realmente. Como se dice el famoso dicho, las brujas de que existen, existen. Así como también los brujos, no solamente brujas, ¿verdad? Pero ¿por qué decidimos hablar hoy por el tema de las brujas? Es por lo de Micaela Yajarí también, que tiene una historia muy densa en Paraguay. Una de las brujas más conocidas del Paraguay, que hizo, no sé si mucho daño, pero sí muchas personas los conocen ahí en la ciudad de Yaguarón. Bueno, esto también... Vamos a hablar, ¿verdad? Esto también es los casos que también se utiliza mucho la brujería en, no, más conocido como el payé, ¿verdad? En los encuentros deportivos, ¿verdad? Esto en este caso, en un encuentro deportivo, ¿verdad? Una mujer realizaba supuesto payé, la obligaron a que se retire, ¿eh? Durante el fin de semana se desarrolló un encuentro deportivo entre las selecciones de Horqueta y Vallemí en el departamento de Concepción, ¿verdad? Pero la disputa se vio interrumpida luego de que los hinchas solicitaran que una mujer sea retirada del lugar. Denunciaron a esta persona por realizar supuestas maniobras de payé para que el partido horqueteño no gane el partido, ¿verdad? Según el reporte de los hinchas, esta mujer conocida como Ñatola estaba detrás de uno de los arcos, específicamente estaría en el arquero de la selección de fútbol de Salón de Vallemí, que realizaba movimientos curiosos. Entre ellos atribuyeron una supuesta magia negra o payé para que los jugadores no puedan convertir el gol. La denuncia surgió a la raíz de que un encuentro anterior en que jugó también Horqueta contra Concepción, ¿verdad? Y que la misma mujer, mismas maniobras, atribuyen como hechizos en contra del equipo. Y que no pudieron anotar ni un gol en aquella oportunidad. El encuentro resultó en un empate. Y esta ocasión Gatú quiso ganar, pero le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Sí, eso es, sí. Yo llegué a escuchar muchas historias también que inclusive en el fútbol mismo se utiliza mucho la brujería para que gane cierto equipo o para que o se mantenga en empate. Es normal,
No, inclusive hay jugadores que van junto a brujos o brujas a que se le hagan una oración para que se mantenga bien, para que siga siendo lo que es o cómo está, si está haciendo el número uno, para que sea el número uno. Eso son cosas normales. Es lo mismo también que cualquier... Mira, nosotros vemos muchos carteles por la calle. Yo por lo menos veo mucho, inclusive acá en Paraguay, hablando de Asunción, ves el famoso astrólogo parapsicólogo que te hace el famoso amarre para que la mujer que vos querés que esté a tus pies. Está también, Gente, ¿verdad? eso no es nada bueno. Y hay gente que hace eso. O sea, es que hay mujeres, hombres inclusive, que hacen los famosos, se van a los famosos a astrólogos, se hacen llamar astrólogos parapsicólogos, papá, son enormes payeceros, enormes personas de mal que te hacen estas cosas. Algunos son estafadores, algunos sí hacen bien y llega a resultar eso, el famoso amarre. Y son cosas del mal, que tarde o temprano se te da la vuelta, te vuelve el doble de lo que vos le hiciste el daño a la otra persona. Eso no existe, gente. El famoso astrólogo parapsicólogo que te ayuda a que la mujer que vos deseas esté a tus pies o que el hombre que deseas esté a tus pies. Capaz que venga a vos un tiempo, pero después es peor el daño. Peor termina, ¿verdad? Sí, o termina mal. ¿Entendés? Y acá en Paraguay está muy de moda eso, pero demasiado. Inclusive en los medios de comunicación vos escuchás programas de astrólogos, parapsicólogos que te ayudan a que la pareja vuelva. Ellos lo llaman de una buena forma, entre comillas, ¿verdad? Jamás te van a decir, ¿sabes qué? Encendemos vela roja y detrás de fondo está la muerte. No. No. Pero te dicen que con la ayuda del divino, que esto, que aquello. No, gente, déjense de joder. Esto es cosas de mal. Nada está bien cuando vos te vas a hacer esto. No creas que porque la persona que deseaba estar a tu lado haciendo estas cosas, capaz que esté un tiempo contigo ahí amarrado a vos, bien, pero después, papá, atajate a las consecuencias. Eso es brujería, papá. Y hablamos de brujería porque existen distintos tipos de brujas, y yo lo he comentado hoy al inicio del programa. Desde épocas de antaños, nuestros abuelos nos decían cómo se manifestaban las brujas, que inclusive venían... Mi abuela por lo menos me comentaba a mí que a la bruja, que si a la noche ella escuchaba que las gallinas cacareaban mucho, gritaban mucho ahí en el gallinero, es porque estaba una bruja empavonándose con la mierda de la gallina, porque eso le gustaba a las brujas. Y hacían esas cosas. O veían las famosas bolas de fuego rondar por ahí. Esas son brujas. Ahora capaz que no vemos esos, pero hay mucha gente que hace distintos tipos de brujería y son consideradas brujas y brujos. Es así. Son casos que suelen suceder del famoso las payeceras o las brujas, ¿verdad? Las brujas, ¿verdad? Y el tema del payé, algunas veces famoso te dice, bueno, esto sucede así, ¿verdad? Y famoso la gente tiene problemas económicos, tiene problemas de salud y tiene alguno que otro problema familiar, ¿verdad? Y entonces los ñembos parapsicólogos y demás ya te trabaja psicológicamente, por eso son parapsicólogos, ¿verdad? Porque te trabaja psicológicamente, te dice, famoso cuando DKU y demás, entonces vos qué tenés, o sea, el famoso dicho, tomás, bebés y demás, ¿qué es lo que tenés? Problema económico después, ¿verdad? O el famoso, tenés problemas económicos porque te despidieron de tu trabajo, entonces, estás pasando por un problema económico, te dice. Y sí, claro que sí, ¿verdad? Porque saliste de trabajo, ¿verdad? Y si no tenés trabajo, tenés problemas de salud y también tenés problemas familiares ahí con tu amor también, ¿verdad? Porque sí o sí tu novia o tu señora te va a pedir plata, ¿verdad? Para tal cosa, ¿entiendes? Y ahí empiezan los problemas familiares y bueno, y ahí están los famosos embaucadores, ¿verdad? Donde vienen los parapsicólogos y compañía, ¿verdad?
Pero son cosas que suceden, ¿verdad? Sí. Bueno, y hablando de todo esto, también otro de los casos es la ciudad de Belén, ¿verdad? Ubicada en el norte del país, ¿verdad? Donde se reconoce el famoso Guayuruí, ¿verdad? El que toma el agua del Guayuruí se queda en Belén. Por eso se le dice la ciudad del Payé. Se le llama la ciudad de Belén, ¿eh? Y sí, justamente no todas las personas, las mujeres o los hombres que nacen como te diría, son el séptimo hijo de siete varones continuados, de siete mujeres, no siempre son consideradas, o sea, ellos mismos, yo conozco personas que justamente, conozco a una mujer que tiene, que es la séptima hija. Es normal, no tiene nada raro. Ella siempre bromea diciendo, estoy esperando todavía mi momento de ser... Porque se considera, pues, según la mitología paraguaya, pues esto se considera que ella es una bruja, ¿verdad? Pero no siempre es así, gente. Son historias que contamos, pueden ser reales o como se dice normalmente, pueden ser historias nada más. Gente que se las inventó o realmente se vivió esa realidad. Pero no todas son así o no todos son así. Brujos o el séptimo hijo es un Luisón, el famoso hombre lobo. No siempre es así. En fin, buenísimo el programa de hoy, Francisco. Me encantó. Queríamos tenerle a nuestro invitado especial hoy, pero bueno, no pudo. Pero vamos a tenerle en el próximo programa. Si es que puede, para hablar más sobre lo que es la historia de Micaela Yajarí. Pero eso va a ser en el próximo programa. Espectacular la programación de hoy. Saludo a toda la audiencia que siempre nos acompaña, nos sigue en TikTok, en Facebook, en YouTube. Sigan, dándole me gusta y acompáñennos y vamos sumando gente y que nos escuchan en distintas partes del mundo. Así que no se olviden, Paranormal News Podcast a través de Amazon, estamos a través de Spotify Podcast, también ahí podés encontrarnos. No se olviden, también estamos en YouTube como Paranormal News Podcast. También podés darle me gusta y escuchar los dos casos también para poder ver y escuchar. También estamos en TikTok, también ya estamos ahí también. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura que nosotros le denominamos Paranormal News Podcast. Así cerramos el capítulo número 10 del año. Cerramos el año 2025. Ya vamos a arrancar el 2026 con nuevas cosas, no solamente en nuestro país, vamos a tocar también del mundo. ¿Cómo no decir algunos casos por México, Perú, Argentina, Brasil, otras partes del mundo, en Europa? Así que tenemos también casos de Europa, donde tocamos siempre, ¿verdad? Y eso es lo importante, porque nosotros tocamos no solamente en nuestro país, también tocamos del mundo, porque en todas partes también escuchan el podcast y están ahí con nosotros, acompañándonos. Así que no se olviden. Saludos también a los amigos mexicanos que siempre están pendientes a nosotros. Ellos son los que más están ahí con nosotros a través de Paranormal News Podcast. Así que le enviamos el saludo para ellos, para la gente de Colombia también, Argentina. Gracias por acompañarnos también a los amigos, compatriotas también que están en diferentes partes del mundo y también compartiendo con nosotros a través de este podcast que lo hacemos aquí en Paraguay. Estamos ubicados en la ciudad de San Lorenzo y nosotros te acompañamos todo lo que fue este trayecto de esta temporada 2025. Vamos a arrancar ya en el siguiente capítulo, ya en una segunda temporada ya, porque ya pasamos la primera temporada 2025, ahora vamos a entrar en el 2026. Muchísimas gracias, Alfredo. Nos encontramos en Paranormal News Podcast. Sí, un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias por todo. Que pasen un resto de este fin de año bien, y nos volvemos a escuchar ya el próximo año con nuevas historias. Inclusive le pedimos a la gente que nos acompañe, envíennos sus mensajes a nuestros números que habilitamos para que y nos envíen ahí sus historias. Pueden hacerlo a través del Facebook, a través del TikTok
o a través de YouTube también. Dejen sus historias ahí y nosotros vamos a comentar eso. O pueden hacerlo también al 0981 88 93 21 y pueden dejarnos a través de audio, sería mucho mejor, ¿verdad? O escrito igual también. Y vamos a estar pasando sí o sí en los programas. De mi parte es todo, será hasta un próximo encuentro. Así es, no se olviden 0981-431-864 también habilitado. Y también no te olvides el sufijo si estás en otro país, más 5959-81-431-864, más 5959-81-8893-21. También para tus audios, que nos envíe tus audios, queremos escuchar también tus relatos aquí en Paranormal News Podcast. Nos encontramos en la segunda temporada.